¿Sabías que la historia más famosa de la humanidad empezó con un escándalo de embarazo, un viaje forzado de 120 kilómetros y un rey paranoico que quería borrar a un bebé del mapa? Olvida las clases aburridas de religión, porque hoy vamos a soltar el hilo definitivo sobre Jesús de Nazaret. Desde el pesebre en una cueva hasta el plot twist que rompió la historia en dos. Quédate, porque este chisme es sagrado. Pero, antes de Bienvenidos a mi... empezar, te invito a suscribirte a mi canal y a darle a la campanita para que no te pierdas ni un solo detalle de lo que se viene. ¿Listos? ¡Empezamos! A ver, contextualicemos. María queda embarazada de forma no tradicional en Galilea. El ángel Gabriel se le aparece en sueños a José para decirle que no entre en pánico, que el niño es del Espíritu Santo y que viene a salvar al mundo. Pero aquí es donde el chisme se vuelve internacional. Mientras José y María viajaban 120 kilómetros desde Nazaret hasta Belén por el censo de César Augusto, en Oriente, unos sabios astrónomos, los Reyes Magos, vieron una señal en el cielo. Siguieron esa estrella por meses, pero cometieron un error táctico. Pasaron por el palacio del rey Herodes en Jerusalén a preguntar por el rey de los judíos. ¿Por qué Herodes quería matar a Jesús? Simple, Herodes era un paranoico del poder. Cuando escuchó nuevo rey, sintió que le estaban quitando el puesto. Se puso pálido y les dijo a los magos, «Vayan, búsquenlo y avísenme para ir a adorarlo yo también». Mentira. Los quería usar de espías para localizar al bebé y borrarlo del mapa. Los magos llegaron a la cueva, donde nació Jesús un 25 de diciembre. Le dieron oro, incienso y mirra. Pero, como eran listos, un ángel les avisó en sueños. No vuelvan con Herodes, ese tipo es peligroso. Se fueron por otro lado, y Herodes, al verse burlado, montó en cólera y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años en Belén. José tuvo que salir huyendo con su familia a Egipto para salvar al niño. Después de todo ese drama en Egipto, y cuando por fin el rey Herodes pasó a la historia, la familia pudo respirar. Volvieron a casa y ahí empezó una etapa de calma antes de la tormenta. Varios años después, cuando las cosas finalmente se calmaron, volvieron a Nazaret. Jesús creció, normal, ayudando a José en la carpintería. Imagínatelo ahí, entre virutas de madera y olor a pino. Pero, aquí es donde la cosa se pone interesante, su primo, Juan el Bautista, ya estaba haciendo ruido en el desierto. Un día, de la nada, Jesús llega al río Jordán. Juan lo bautiza y suelta la primicia. Este es el Mesías que Dios le prometió a Abraham. Jesús se retira 40 días al desierto, a meditar. Y ahí, justo ahí, empieza el show. Pero, aceptémoslo. Nadie hace una revolución solo, ni siquiera el Mesías. Así que, después de esos 40 días, Jesús bajó de la montaña con un plan y una lista de contactos bastante extraña. Jesús armó su equipo. No buscó currículums en las universidades ni en los palacios. Él armó su Dream Team con gente de a pie, gente como tú y como yo. Primero, llamó a unos pescadores, tipos rudos que olían a red y a mar. Pero aquí viene lo bueno. Metió en el grupo a Mateo, un cobrador de impuestos. En esa época, los cobradores eran los más odiados porque le quitaban el dinero al pueblo para dárselo a los romanos. Y para rematar, trajo a Simón el Celote, que era básicamente un guerrillero que odiaba a muerte a los que trabajaban para Roma. Imagínate la tensión en esas cenas. En total, fueron 12 apóstoles, Pedro, Juan, Santiago y el resto, quienes lo siguieron por toda Palestina, viviendo de la fe. Un día,
Jesús subió a una montaña, se sentó y soltó su manifiesto, el famoso Sermón de la Montaña. No habló de leyes aburridas, habló de amor, de perdón y de esperanza para los que más sufren. Y claro, esto no le cayó nada bien a los fariseos, que eran la élite religiosa, los influyentes del momento, porque Jesús les estaba quitando el control de la gente. Con su equipo ya armado y el manifiesto sobre la mesa, las cosas se pusieron serias. Jesús no solo hablaba, Jesús hacía que las cosas pasaran. Aquí es donde Jesús empieza a romper el Internet de la época. Prepárate, porque estos encuentros fueron tendencia total. Primero, tenemos a Zaqueo. Imagínate a un tipo riquísimo, pero muy bajito. Quería ver a Jesús, pero la multitud no lo dejaba, así que sacrificó todo su orgullo y se subió a un árbol, un sicómoro. Un hombre de su posición trepado en un árbol. Jesús lo vio, se rió y lo invitó a cenar, llamándolo Hijo de la Fe. Luego, el escándalo total. La samaritana. Jesús se sienta en un pozo a hablar con una mujer de Samaria. A ver, ubiquémonos. Los judíos y los samaritanos eran enemigos a muerte. Pero Jesús rompe el protocolo y le revela que sabe que ella ha tenido 5 maridos y que el de ahora ni siquiera es su esposo. La mujer quedó en shock, soltó el cántaro y se fue corriendo al pueblo a decir que había encontrado al Mesías. También está el chisme de Nicodemo. Él era un líder religioso, de los importantes, de los fariseos. Pero como tenía miedo de ser cancelado por sus amigos, fue a buscar a Jesús de noche. Jesús le soltó una frase que lo dejó loco. Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Y para cerrar, el milagro más épico de todos, Lázaro. Lázaro era un gran amigo de Jesús, pero murió. Cuando Jesús llegó a Betania, Lázaro ya llevaba 4 días en la tumba. La gente le decía, Señor, mejor no entres porque ya huele mal. Pero Jesús, con toda la autoridad, ordenó quitar la piedra y gritó, Lázaro, sal fuera. Y en ese momento ocurrió lo imposible. Lázaro salió caminando, envuelto en vendas y dejando a todo el mundo con la boca abierta. Aquí es donde todo se complica. Judas Iscariote, el tesorero del grupo, el que manejaba el dinero, decide hacer un trato con los enemigos. Entrega a Jesús por solo 30 monedas de plata, el precio de un esclavo. Imagínate la frialdad de vender a tu mejor amigo por unas cuantas monedas. Luego, llegamos a la última cena, un momento cargado de tensión. Jesús se sienta con ellos, toma el pan, toma el vino y les suelta la bomba. Les dice a todos que sabe exactamente quién lo va a traicionar. Ahí mismo, transforma el pan y el vino en su cuerpo y su sangre, el primer rito de lo que hoy conocemos como la comunión. Pero la noche se pone más oscura. Horas después, en un huerto, en medio del silencio, aparece Judas, y no llega con espadas, llega con la señal más hipócrita del mundo. Entrega a Jesús con un beso. Ese gesto fue el que terminó por desencadenar el final de todo. Después de ese beso, todo fue un caos. Lo arrestaron en medio de la noche y, sin perder tiempo, lo llevaron ante Poncio Pilato, la máxima autoridad romana en ese momento. Pilato no sabía qué hacer. Él veía que Jesús era inocente, pero tenía miedo de que el pueblo se le rebelara. Así que se le ocurrió una idea que terminó en desastre. Puso a la multitud a elegir entre 2 caminos, salvar a Jesús
o liberar a un delincuente peligroso llamado Barrabás. Y aquí viene lo increíble. La multitud, influenciada por los líderes, gritó con fuerza que soltaran al criminal y que mataran a Jesús. Pilato, literal, se lavó las manos frente a todos, diciendo que él no tenía la culpa, y dejó que el destino de Jesús se sellara. Fue una crucifixión muy cruel. Lo obligaron a cargar su propia cruz, bajo un sol pesado, mientras la gente se burlaba. Lo clavaron de manos y pies, y ahí, en medio del dolor, ocurrió el acto más grande de la historia. Jesús, que nunca cometió ni un solo crimen, estaba cargando con todas las mentiras, con todos los robos y los pecados de la humanidad. Su sangre, derramada ese día, se convirtió en el puente para el perdón de cualquiera que se arrepienta de corazón. Después de todo ese dolor, el silencio dominó. Lo bajaron de la cruz, con mucho cuidado, y lo enterraron en una tumba nueva, propiedad de José de Arimatea. Parecía que la historia había terminado ahí. Pusieron una piedra enorme, sellaron la entrada, y los enemigos de Jesús pensaron que por fin lo habían cancelado. Pero prepárate para el plot twist más grande de la historia. Pasó un día, pasaron 2, y al tercer día, Jesús resucitó. La piedra se movió, la tumba estaba vacía, y la muerte, simplemente, no pudo con él. Volvió, con un cuerpo espiritual, y se le apareció a muchísima gente durante 40 días. Y aquí viene mi parte favorita, el chisme de Tomás. Tomás era el típico amigo que hasta no ver, no creer. Él decía que si no tocaba las marcas de los clavos, no se lo tragaba. Jesús se le apareció y le dijo, «Mira, toca mis heridas». Tomás no tuvo más remedio que caer de rodillas y creer. Como ser humano, Jesús murió, pagó la deuda de todos, pero como espíritu, volvió a la vida para siempre. Subió al cielo y hoy, según cuenta la historia, está sentado a la derecha del Padre, vigilando que este hilo no se detenga. Porque al final, el amor fue el que ganó la batalla. Y bueno, hasta aquí llega el hilo de hoy. Una historia de traición, de milagros y de un sacrificio que cambió el mundo para siempre. Dime en los comentarios, ¿cuál de todos estos momentos fue el que más te sorprendió? ¿Conocías el chisme de Zaqueo en el árbol? ¿O el detalle de las 30 monedas de Judas? Cuéntamelo todo, abajo en la cajita de comentarios. Si te gustó este video y quieres más historias como esta, contadas sin filtros, no olvides dejar tu like y compartirlo con alguien que necesite escuchar un buen mensaje. Yo soy tu narrador de confianza y nos vemos en el próximo Chisme Sagrado. Bendiciones y chao chao.